Yo vengo del laboratorio del Instituto Venezolano de Investigación, ¿verdad? Allí durante 25 años estuvimos formando el laboratorio de ciencia de IF, ¿verdad? Y desde el año pasado estoy aquí en el proyecto Prometeo, ¿no? El Prometeo aquí en Ecuador, y estoy en el SIGNA, que es el Centro de Investigación de Nanotecnología, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Politécnico está en Guayaquil. A la entrada del hall se dice, ustedes pueden ver un cartel que dice: bienvenidos a la Universidad número 1 de Ecuador. Así, desde el comienzo, hace unos 20 años, cuando nosotros comenzamos a trabajar en el IF, estábamos en un país petrolero, ¿verdad? La mayor parte de los fondos iban a petróleo. Allá en investigación del petróleo había gran cantidad de fondos y había gran cantidad de problemas, ¿verdad? Entre esos, en Venezuela, el petróleo pesado, y se necesitaban catalizadores especiales para procesar. Yo les voy a enseñar rápidamente cómo es un proceso en una refinería, ¿verdad? Básicamente se utilizan catalizadores. Este es un reactor, por los reactores entra el crudo y por el otro lado comienzan a salir los diferentes cortes: gasolina, nafta, diferentes cortes, ¿verdad? Y siempre me pregunté que la naturaleza de los catalizadores se estudia con una combinación de métodos experimentales y de métodos teóricos. Y avanzado desde los últimos años que se desarrolló el DFT, es que se ha podido avanzar en estudiar la naturaleza de esos catalizadores, ¿verdad? Entonces, como tenemos que la naturaleza de los catalizadores se estudian utilizando DFT, que es la técnica cuántica, yo siempre me pregunté: ¿cómo podemos nosotros pasar, o es posible pasar de los simuladores de DFT, el BAS, el MOL, los programas que generalmente se utilizan, ¿verdad?, a una refinería? ¿Cómo? Yo siempre me pregunté: ¿cómo es posible que cómo se puede hacer? ¿Verdad? Y eso me llevó años entender cómo hacerlo. Ahora me doy cuenta que sí es posible y que puedo pasar eso. Y la otra rama donde nosotros trabajamos, estuvimos trabajando ya a partir del 2009, comenzamos a trabajar en diseño de surfactantes, porque esa es otra de las grandes problemáticas que tiene la industria petrolera, ¿verdad? Que es transporte de los crudos, ¿verdad? Y la recuperación de crudos. El transporte de los crudos, en la medida que nosotros vamos teniendo crudos más pesados, es más difícil trabajarlos por tubería. ¿Cómo hacer? ¿Verdad? Y lo otro es, cuando se perfora un pozo de petróleo, se recupera generalmente, máximo hasta, se recupera un 30-40%. Como Jesús Rodríguez, que es uno de los técnicos de físico, tiene maestría en física, muy bueno programador, fue mi mano derecha durante todos los años que estudié allá, ¿verdad? Y con estudiantes. Tuvimos 8 estudiantes de doctorado involucrados en proyectos durante ese tiempo, ¿verdad? Y 2 de ellos, Santiago Pérez y Alba Andrea, entraron como fundador del laboratorio. Luego que yo me vine para acá, ellos se quedaron encargados del laboratorio y están trabajando en la parte de, ellos siguen trabajando en la parte de catálisis, ¿verdad? Producimos
varias publicaciones que tienen que ver con esto. Nos empeñamos a conocer la naturaleza de los catalizadores de puro molinero porque son los que se utilizan en las plantas actualmente. Todas las plantas del mundo de refinería, los catalizadores que se utilizan se basan en el puro molinero, ¿verdad? Y están promocionados en níquel. Es una mezcla de sulfuro molinero con níquel. Y eso es lo que se utiliza aquí en toda la refinería ecuatoriana, en Venezuela, en todas partes del mundo. Entonces, nosotros nos enfrascamos en entender la naturaleza. O sea, ¿qué significa la naturaleza? ¿Cómo es la estructura del catalizador? ¿Cuáles son sus ciclos activos? ¿Verdad? ¿Cuál es la estructura del catalizador? ¿Cuál es el ciclo activo del catalizador en condiciones de una reacción real de presión y temperatura de una planta? ¿Verdad? En eso estuvimos trabajando y diseñando métodos y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que la manera de hacerlo es usar una combinación de DFT y terminal. Utilizando metodologías basadas en cálculo de FT, utilizando programas como BAS, MOL y otros más, ¿verdad?, y termodinámica de primeros principios, ¿verdad?, se puede conocer la naturaleza de los catalizadores en condiciones de HDS con 650 grados, ¿verdad?, y la presión que tiene la planta, el reactor, ¿verdad? De estos, muchos más, como pueden ver, todo ese desarrollo donde yo estuve involucrado hasta el año 2009, ¿verdad? Porque en el año 2009 fue cuando comenzamos a trabajar ya en la parte del diseño surfactante y los chicos se quedaron encargados de toda la parte de diseño catalizador, ¿verdad? Uno de los últimos fue, ¿verdad?, el de sulfuro de ustedes, estos dos, que ese año cuando lo publicaron nos lo pusieron en la portada de la revista. Ya más adelante les voy a enseñar la portada de, ¿verdad? Otra vez. Sí, sí. ¿Cuál? Ok, ya, prometo que no lo hago más. Y luego, al venir para acá, ¿verdad? Yo, el proyecto Prometeo, yo les propuse hacer diseño surfactante. Y ellos me dijeron, no señor, nosotros queremos que usted trabaje aquí en catálisis. Entonces tuve que volver otra vez a trabajar en catálisis, ¿verdad? Y desde el 2009 lo publicaba en catalizadores hasta que este es un paper hecho aquí en Ecuador, ¿verdad?, en el grupo de la escuela, donde estamos desarrollando catalizadores novedosos basados en niobio, ¿verdad?, porque el niobio es un compuesto que hay en el Amazonas. Entonces nos empeñamos a desarrollar catalizadores que fueran basados en materia prima nacional, ¿verdad? Y en este paper nosotros en este paper nosotros encontramos dos tipos de catalizadores que pueden ser novedosos para las plantas de Ecuador, ¿verdad? Seguimos. Nosotros en la parte de dinámica, como les dije, a partir del 2010 comenzamos a trabajar en los crudos pesados. Los crudos, es una diferencia entre un crudo pesado y un crudo liviano, es la presencia de asparteno. Esa es la única. Los aspartenos son unas moléculas gigantescas que están dentro del crudo que las hacen pesadas. Y comenzamos a trabajar en el modelaje de asparteno. Estoy utilizando dinámica molecular. Esta muchachita que está aquí, por ahí se está enamorado, ya es un doctorado, y hoy están trabajando en el INP, ¿verdad? Y estos que están aquí, estos otros compañeros, son de PDVSA Venezuela. Estuvieron trabajando en este tipo
para trabajar surfactantes. Cuando vinimos a trabajar en catalizadores, también vamos para trabajar en surfactantes, ¿verdad? Entre los cuales este es el último paper que producí, que fue entre el y el I, ¿verdad? Son diseños de surfactantes. Este surfactante se utiliza muchísimo toda la industria. Queremos saber, o sea, la industria significa jabón de champú, recuperación de petróleo, todo lo que significa industria química. Se utiliza el sodium parabutanilonilbenzensulfonato. Entonces, aquí queríamos saber, ¿verdad?, cuál es el efecto de él sobre la interfaz hidrocarburo-agua. Porque la clave en la recuperación de petróleo es un surfactante que baja la presión interfacial de esta interfaz a cero, a nivel completo. Esa es la clave. Entonces, comenzamos por estudiar uno, que es el que se utiliza, para luego comenzar el diseño, ¿verdad?, si podíamos conseguir. Sobre todo queremos, porque estos surfactantes son surfactantes sintéticos, queremos utilizar biosurfactantes que se produzcan a partir, se obtengan de plantas, ¿verdad?, agaves, que sean menos contaminantes, que los tengamos aquí en nuestros países, ¿verdad? Y bueno, en eso andamos ahora. Rápidamente, en una planta, ya estoy comenzando, rápidamente, en una planta de refinación, esta planta refinadora, se utiliza, ¿verdad?, un reactor como este. Bueno, cadenas de reactores. En un reactor como este, ¿verdad?, está lleno de pastillitas como estas, fíjense, 1 centímetro. Este redondito que está aquí, este circulito, ¿verdad?, este 1 centímetro, y tiene un montón de pastillitas como esta que son de aluminio, ¿verdad? Esto está lleno de esas partículas y está en un ambiente con gases, ¿verdad?, de H2S y H2. ¿Verdad? Cada una de estas pastillitas está mojada, impregnada del catalizador, ¿verdad? Y aquí el catalizador tiene formas como esta. Esto que está aquí, ¿verdad?, una sola de ellas, esa es una foto, esta es una DSPM. Entonces, esto es experimental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos? Empezando, ya el CPM me está diciendo que la morfología de las partículas son triángulos, que las nanopartículas del catalizador son triangulitos, ¿verdad? Y la misma SPM me está dando ya, ¿verdad?, una imagen de cómo son. Y luego, como se comienza a construir modelos, ¿verdad?, donde los átomos, los amarillos son átomos de azufre y los azules son glicenos. Y este es ya un modelo de la nanopartícula del catalizador, ¿verdad? Y también aquí ya se ve que va a experimentar, ¿verdad?, que depende de las relaciones de presión. Si tenemos mucho H2S, son triangulares, y si tenemos mucho hidrógeno, tienen forma de... Eso le va a dar mucha información, ¿verdad?, sobre eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los que están... A ver, fíjense la disposición de los átomos, ¿verdad? Esto son sulfuro molibdeno puro. Los catalizadores tienen litio o cobalto. ¿A dónde van esos discos de cobalto? Bueno, por las imágenes de STM y por los cálculos de FT se ha encontrado que se colocan aquí en los botecitos. Este es un modelo de un catalizador. Bueno, teniendo el modelo, ya los modelos, hacer cálculos de FT para ver propiedades, sitios reactivos, reactividades, utilizar predictores
para ayudar la reactividad. Nosotros escogimos modelos periódicos. Estos bordes, o sea, para las partículas, las nanopartículas son bastante grandes. Las nanopartículas reales. Entonces tienen un montón de átomos. En lugar de simular completamente la partícula, lo que utilizamos es un truco. Utilizamos modelos nada más de los bordecitos estos que son los que interesan. Porque todas las reacciones químicas que ocurren en el proceso de tratamiento y de procedimiento ocurren aquí. Entonces, usamos modelos periódicos. Los modelos periódicos, por ejemplo, este es el modelo de los bordes. Utilizamos modelos periódicos, por ejemplo, de sulfuro de rutenio, ¿verdad? En los modelos de los bordes, que son estos que están aquí, ¿verdad? El sulfuro de molibdeno, estos son los modelos, ¿verdad? Esta es otra. Y la aproximación termodinámica, ya que uno tiene cómo es el modelo, ahora, cómo tenemos las propiedades a condiciones de planta, usando termodinámica, y modelos como este, ¿verdad? Donde tenemos la fase gaseosa. Este es el modelo del reactor: la fase gaseosa, la superficie y la parte máxima, ¿verdad? Y utilizando termodinámica, ¿verdad? La energía libre, aquí este es el potencial canónico, pero bueno, la energía libre de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Viene dada por esta expresión, donde tiene energía libre de la superficie, ¿verdad? Menos la sumatoria de los potenciales químicos de los átomos que están en el modelo. Básicamente esta es la expresión. Y no voy a detener mucho en él, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que la energía libre está relacionada con la energía de Ft, ¿verdad? Y con frecuencia vibracional. Tenemos que hacer, haciendo un cálculo de Ft, un cálculo de frecuencias vibracionales, ¿verdad? Calculamos la energía libre aquí de la superficie. Estas son las expresiones de las contribuciones vibracionales, ¿verdad? Eso nos lleva a tener expresiones como esta. El potencial químico del modelo catalizador depende de la energía libre de la superficie, de la energía libre del máximo, ¿verdad? Y del potencial nada más químico de la superficie. Con esas cosas nosotros hacemos termodinámica de primero principio, ¿verdad? Donde lo único que tenemos que meter aquí son los cálculos, los resultados de los cálculos de Ft, ¿verdad? Por ejemplo, veamos, un caso, sulfuro de litio, este es el máximo, ¿verdad? La superficie, los modelos de superficie son como estos, ¿verdad? Aquí, esto es estado sólido, toda la notación es estado sólido, porque para hacer estas cosas hay que tener conocimiento de estado sólido, ¿verdad? Para saber cómo nombrar y cómo es la nomenclatura de la superficie, todo eso es estado sólido, ¿verdad? Y aquí, esto es los gráficos de estabilidad termodinámica que obtengo de los diferentes modelos, ¿verdad? Fíjense, aquí está todos los rangos de expresión posibles dentro del reactor, ¿verdad? Aquí es la energía libre de la superficie. Entonces, estas líneas, ¿verdad?, corresponden cada una, ¿verdad?, al comportamiento de estabilidad de cada modelo catalizador, ¿verdad? Este, por ejemplo, es la superficie 1,1,1. De esa manera, yo sé, ¿verdad?, puedo saber, esta es una condición típica de hidrotratamiento. Puedo identificar cuál es el modelo, cuál es la naturaleza del modelo que está presente en el reactor en condiciones de utilizando combinación de Ft y termodinámica de primer principio. Esto me permitió también estudiar fíjense,
me permite, utilizando unos modelos de difracción de rayos X, me permite saber cuál es la morfología de la partícula. Por ejemplo, las partículas de sulfuro de níquel del catalizador a 650 a condiciones de planta tienen esta forma, ¿verdad? Y cada una de esas partículas expone superficies de este tipo que tienen esta característica, ¿verdad? Y aquí se utilizó, como mostró al comienzo Javier, potenciales electrostáticos para caracterizar la naturaleza del sitio. Por ejemplo, los ácidos, las bases, por aquí son bases muy fuertes, ácidos muy fuertes, estos son ácidos de Lewis débiles, ¿verdad? Entonces el sulfuro de níquel, fíjense que tiene aquí esto, anda por aquí, todas las superficies que ponen las nanopartículas de los catalizadores de níquel, ¿verdad? Son ácidos Lewis muy débiles. Si son ácidos Lewis muy débiles, eso significa que atraen muy poco, ¿verdad? A las moléculas que contienen los contaminantes. Pero el contaminante, en el caso de hidrosulfuración, es azúcar, ¿verdad? Entonces, esto significa que este no es un buen catalizador, ¿verdad? Probamos sulfuro de rutenio, ¿verdad? La superficie de sulfuro de rutenio, se hicieron el estudio de flujo de estabilidad, se identificaron cuáles son las más estables, ¿verdad? Y en condiciones de hidrotratamiento son estas que están aquí, las identificamos, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son, hicimos el estudio, la morfología de la nanopartícula, las nanopartículas de sulfuro de rutenio son de este tipo, ¿verdad? Estas son las superficies, la naturaleza de la superficie, ¿verdad? Estudiamos los potenciales electrostáticos y vimos que son ácidos muy fuertes. Esto es un buen catalizador. Entonces, esto me permite ver, y experimentalmente es así, el sulfuro de níquel es un catalizador muy malo, el sulfuro de rutenio es un catalizador muy bueno. Bueno, estas se publicaron en estas revistas, y esta es la revista que nos pusieron en la portada. Ese trabajo del sulfuro de níquel y el sulfuro de rutenio. Se publicaron dos papers, uno sulfuro de níquel, uno sulfuro de rutenio, y nos pusieron ahí en la portada donde la morfología de la partícula de sulfuro de níquel, la morfología de la partícula de sulfuro de rutenio. Aquí se hizo una partición de átomos, son átomos de Weyl, ¿verdad? Se les superpuso y vimos la naturaleza de cada uno de ellos. Bueno, fue un trabajo muy bonito. Luego que vinimos aquí comenzamos a hacer diseño, pero ya con sulfuro de níquel. Catalizadores basados en sulfuro de níquel, ¿verdad? Estos son los modelos que estudiamos, ¿verdad? Para el sulfuro de niobio. Hicimos también el estudio de estabilidad termodinámica, ¿verdad? Y identificamos cuál era la partícula, la naturaleza de la partícula más estable, ¿verdad? En condiciones de hidrotratamiento. Que tiene esta nomenclatura. Bueno, esa que está aquí es, ¿verdad? Y luego comparamos con la de sulfuro de molibdeno, ¿verdad? Y nos dimos cuenta rápidamente que esta superficie de sulfuro de molibdeno es muy parecida a esta de sulfuro de niobio. ¿Cuál es la diferencia entre estas? El sulfuro de niobio la estabiliza. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el sulfuro de niobio producía catalizadores mucho más estables, ¿verdad? Sin embargo, el sulfuro de niobio puro no es un buen catalizador, sino los que están basados en molibdeno. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a hacer catalizadores basados en... Fíjate que esto es un modelo sencillo. Este es un modelo donde los átomos pink son molibdeno y los azules son niobios, ¿verdad? Entonces hicimos un modelo de sulfuro de molibdeno soportado sobre sulfuro de niobio, ¿verdad? ¿Qué es este que está aquí? ¿Qué es el más estable? Ya ese es un modelo de un catalizador novedoso, probable que sea muy bueno, ¿verdad?, para este hidrotratamiento.
A estos modelos hicimos la promoción. Recuérdense que el sulfuro de molibdeno solo no es un buen catalizador, sino le pone níquel. Entonces, estudiamos con vanadio, hierro, cobre, toda la tabla periódica, la primera fila de la catalización, y conseguimos dos cosas. Primero, que el del vanadio es un buen candidato. Un catalizador de niobio puro promocionado con vanadio. Y el otro es un catalizador que es una mezcla de sulfuro de molibdeno con sulfuro de niobio. Entonces, este trabajo lo que nos dijo fue eso. Tenemos dos tipos de catalizadores que pueden ser muy buenos para el tratamiento. Uno de sulfuro de niobio puro promocionado con vanadio, y uno que es una mezcla de níquel, molibdeno y niobio. ¿Verdad? Bueno, aquí estudiamos la naturaleza. Bueno, estos son potenciales electrostáticos. Esta es la ELS, que es otro tipo de predictores, y esta es la atracción. Con esto, nosotros llegamos a la conclusión de cuáles eran los sitios activos. Nada más. ¿Verdad? Igual, esta es la esta es la del catalizador de molibdeno, niobio y níquel, y este es el catalizador de niobio y vanadio. ¿Verdad? Este es el modelo de niobio y vanadio, ¿verdad? Allí pudimos ver los catalizadores, los publicamos, salió una publicación nueva. Ahora, lo que les contaba, esto utilizando DFT y termodinámica del primer principio, ustedes pueden llegar a diseñar un catalizador que probablemente sea muy bueno. ¿Cómo lo probamos? A nivel de plan, este es un proyecto que nosotros tenemos ahora, aquí en Ecuador, ¿verdad? Que es donde de verdad vamos a ver cómo optimizar una refinería, ¿verdad? Cómo optimizar una refinería partiendo de cálculo de DFT. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Es posible, porque las refinerías también se manejan con simuladores. Una refinería se maneja con un simulador llamado Aspen Plus. Y el Aspen Plus, ¿verdad? Los ingenieros agarran, ponen condiciones de presión, de temperatura y comienzan a poner los reactores. Necesito un reactor, dos reactores, tres reactores, cuatro reactores en la planta. Van diseñando las plantas. Un reactor, dos reactores, tres reactores. Tengo que ponerle enfriadores de agua, tengo que ponerle esta cosa, vamos poniendo. El reactor, el Aspen Plus, ya tiene adentro un catalizador, un modelo de catalizador. Por ejemplo, si es para hacer desulfuración, tiene níquel, molibdeno y azufre. ¿Verdad? Eso ya lo tiene guardado internamente. Y todos los modelos de reacción. Y le dan la composición del crudo que viene. Vamos a meter un crudo que tiene tanto porcentaje ¿cómo se llama? De etano, de prosteno, tanto de anasteno, de todos los productos químicos que tiene el petróleo. Se lo meten ahí. Ellos, eso lo tienen guardado internamente. ¿Qué es lo que tiene guardado internamente? ¿Cuál es el corazón del Aspen Plus? La cinética de la reacción. ¿Qué ocurre sobre el catalizador? Si tiene un catalizador mínimo, ¿verdad? Tiene ya alguien, los que diseñaron el simulador, estudiaron todas las posibles reacciones que ocurren de los componentes recursos del catalizador, le alimentan adentro los parámetros de la cinética de las reacciones, y ya eso es todo. Lo demás es que comienzan a poner los diferentes reactores, ¿verdad? Y ven, si le meto un crudo que tiene este porcentaje, ¿cuánta gasolina va a salir? Ese es el simulador. Le pongo esta presión, le pongo esta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿O qué es lo que estamos proponiendo aquí? Vamos a diseñar catalizadores con componentes que hayan en Ecuador, como materia prima aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que diseñarlo, tal como les enseñé al comienzo, donde
DFT, termodinámica en primer principio, identificar cuáles son las superficies que esconden las partículas, ¿verdad? Y luego, estudiar la reacción, la cinética de las reacciones, ¿verdad? Ver cuáles son los parámetros de la cinética, tomar el AP Plus, meterle los catalizadores que nosotros tenemos ahora, meterle los parámetros de cinética y comenzar a hacer simulaciones, y ahí vamos a ver si nuestros catalizadores son buenos o no son buenos. Y esa es la vía. Es un enorme trabajo, pero esa es la manera de hacerlo, ¿verdad? Que partiendo de cálculos de FT y termodinámica, nosotros llegamos a utilizar una refinería. Y eso es lo que estamos proponiendo en este proyecto. El objetivo, bueno, aquí está el proyecto. Proveer opciones propias basadas en modelaje moleculares catalizadores para tratamiento y reducir la dependencia tecnológica en el área. El objetivo de la construcción de catalizadores, esos catalizadores se van a destinar a nivel cuántico. Luego, la prueba de catalizadores, el AP Plus, el simulador de